Con la gente, el periodístico de Radio Continental. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. 11 de la mañana en punto, y vamos a recibir con muchísimo gusto, y como se los habíamos anunciado, al diputado Sebastián Sabini, que ayer, y le cuento a Sebastián, que no estaba escuchando la radio por obvias razones, le comuniqué a la audiencia que no lo podíamos tener precisamente porque Delmira estaba muy demandante. Y allí estaba Sebastián, como padre primerizo, respondiendo a los requerimientos de Delmira. ¿Cómo andás, Sebastián? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Sí, la verdad que bueno, son cosas que bueno, que ahora de repente antes era más fácil algunas cosas y bueno, obviamente que la vida cambia en muchos sentidos, y hay que estar ahí. Bueno, felicitaciones, porque después de que fuiste papá, fueron papá con tu esposa, no habíamos hablado. ¿Cuántos meses tiene Delmira? Y va a cumplir ahora el 25, cumple 2 meses. 2 meses. Así que estamos ahí 1 mes y 3 semanas más o menos, ya creciendo muy bien, tomando la teta. Durmiendo, así que todo muy lindo. Escuchame una cosa, ¿cambiás pañales? Sí, Sebastián. Sí, obvio. Bien. Obvio. Nada de que, ay, me da miedo, ay, no, que se va a romper, esas excusas que ponen, no. No, la verdad que re bien, y además siempre digo que una vez que limpiaste chiqueros, cambiar un pañal no tenés problema. ¿Vos limpiaste chiqueros? Y claro, porque en la casa de mis viejos teníamos chanchos y mira. Limpiar chiqueros era una tarea de los sábados, así que después de toda esa cantidad... no hay ningún problema. Lo interesante es tu técnica para que Delmira se duerma. No le cantás, le haces shh. ¿Eso es así? Claro. No, me muero. La técnica del diputado Sabini para hacer dormir a Delmira. Bueno, sí. ¿Qué? Decime. No, se duerme muy bien. Se duerme tranquila. Dice, que me está haciendo, ¿qué está zumbando? Se duerme de aburrida, pobre niña. La aburrida. Bueno, Sebastián, la verdad, felicitaciones, una nueva etapa que arranca. Seguramente ya estarás pensando en el segundo o en el tercero. No, primero por parte, porque esto es por etapas, ¿viste? Primero vamos a ver cómo seguimos y después veremos. Bueno, muy bien. Sebastián, me meto de lleno en lo que ha sido tu intervención parlamentaria de las últimas horas, que la verdad que tiene que ver con la educación, pero no es la primera vez que vos en este tiempo haces planteos de estas características, muchos de los cuales fueron después desmentidos por las autoridades y que refieren a la eliminación de algunos programas educativos en algunas instituciones educativas. Yo ayer compartía con la audiencia parte de lo que fue tu alocución allí en la Cámara de Diputados, donde hiciste referencia a un programa en particular que tenés la información, y en este caso se trata de un programa de UTU, tenés la información de que se eliminaría, dijiste, las autoridades de UTU nos informaron que se va a eliminar para el año 2022. Hablemos de ese tema, Sebastián. ¿A qué te referías? ¿Cuáles son esos programas educativos? Sí, de hecho está la resolución, salió casualmente, no porque lo hubiéramos planificado, salió el día de ayer. Nosotros inclusive tuvimos al director Pereira de UTU en el Parlamento y confirmó esto, ¿no? Por eso yo decía que no se entiende, porque en realidad estuvimos un largo rato charlando con Pereira en el Parlamento, en donde, bueno, este es un programa que es un programa relativamente nuevo,
que apuntaba a estudiantes entre 12 y 17 años que estuvieran desvinculados del sistema, ¿no? Y bueno, básicamente participan unos 500 estudiantes por año. Algo muy parecido para que los oyentes se orienten a lo que era a lo que es el SICAP. Es decir, los chiquilines entran y tienen 3 talleres: un taller de robótica, un taller de informática y un taller de audiovisual, y luego tienen 5 materias transversales, ¿no? Entonces trabajan por proyectos con 2 docentes. Y lo que hacen es acreditar un nivel educativo para luego continuar su formación en el sistema formal, ¿no? Sí. Lo primero que nos llama la atención es que el programa tiene resultados muy buenos. Es decir, el 99% de los estudiantes el año pasado, el 94% el anterior, culminaron el proyecto, ¿no? Y justamente tratándose de los estudiantes que tienen más dificultades para acceder a la educación, nos llamó muchísimo la atención su eliminación. Recibimos a los docentes en el Parlamento y realmente las explicaciones que nos dan no son claras, ¿no? Es decir, se plantea que van a funcionar allí donde funcionan los SEC, los cursos de formación profesional básica, pero estos cursos son a partir de los 14 años, ¿sí? Y tienen características distintas. De hecho, los cursos de formación profesional básica tienen un abandono de un 50%, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya sabemos previamente que a la mitad de esos chiquilines no van a sostener este curso, ¿sí? Entonces, nos parece que es una mala decisión. Es una mala decisión que no está basándose en la evidencia, y no hay un fundamento fuerte para decir este programa no corre más, este programa se cierra, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros lo planteamos. En este caso no van a desmentir algo así, porque de hecho lo reconocieron en el Parlamento, que los SEC se estaban cerrando. Estos son 6 centros que funcionan, 2 en Maldonado y 2 en Montevideo. Y paralelamente nosotros venimos planteando, porque es algo que nos preocupa, que se viene repitiendo, además, no solo en las autoridades de UTU, sino con otras autoridades, en donde, bueno, se plantea que si no hay inscriptos a los cursos, no se van a abrir, ¿no? Y lo cual me parece que es razonable, ¿no? Es decir, un curso se tiene que abrir si hay estudiantes. Ahora, lo que ocurre es que digamos, el piso ese para las inscripciones de los cursos, por ejemplo, de FPB, donde tuvimos 80 cursos menos el año pasado, ¿sí? O otros cursos, inclusive en secundaria, no es comparable. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace 2 semanas en Montes, ¿sí? Sí. Allí en Montes nos convocaron los docentes, nos convocaron algunos padres, porque el quinto biológico de Montes no se iba a abrir, ¿no? Entonces, según el relevamiento de los docentes, hay 9 estudiantes para hacer ese curso, y llama la atención, porque no podemos pretender que en Montes, con 1.500 habitantes, tengamos, qué sé yo, un quinto biológico como el que puede tener Pando, ¿no? Entonces, está muy bien, digamos, cuidar el dinero, pero ¿quién le pone, digamos, el precio a la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto mismo está pasando en el ITS. El ITS es un centro, es el centro terciario más grande del país, con más de 160 grupos, ¿sí? Allí donde se dan los cursos terciarios de UTU, más de 4.000 estudiantes, y ya sabemos que hay 25 grupos de esos 164 que no se van a abrir, y hay 50 que están en duda, ¿no? 50 grupos, fíjense que es un número muy, muy importante. Entonces, también por eso lo convocamos a Pereira. Pereira nos planteó que no, que si había inscripciones, que nos quedáramos tranquilos que esos grupos se iban a abrir. Bueno, no tengo por qué digamos dudar de su palabra, pero este planteo lo hacemos porque los que nos están digamos llamando la atención son los propios docentes, que nos dicen, ojo que se está desarticulando esto. Y la hipótesis que tenemos, que esto realmente Pereira no lo respondió, es que en realidad
UTU tiene que hacer frente a nuevos edificios, ¿sí? A nuevas instalaciones. Te pongo el ejemplo del Polideportivo de Toledo, que fue un proyecto que se generó en los proyectos en los gobiernos del Frente Amplio, que se abrió, que digamos que se inauguró hace unos días, ¿sí? Pero que todavía no comenzó a funcionar. Entonces, lo que parecería que están haciendo es ante el recorte que ha sufrido la educación y ante obviamente la necesidad de abrir esos centros, la frazada es corta, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Entonces, para cubrir esos cargos, están quitando oferta educativa en otros centros que ya están funcionando, lo cual es preocupante, y además es preocupante porque no se reconoció que esto fuera así. Simplemente se dice que bueno, que acá hay un tema de gestionar mejor los recursos, ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos este planteo, porque pensamos que la propuesta que se está haciendo, que todavía ni siquiera Pereira tiene claro cuál es, porque en la comisión reconoció que no se sabe si los cursos de formación profesional básica, que para los que no saben, Cecilia, son cursos que crecieron muchísimo en los últimos 10 años, ¿sí? Que tienen miles de estudiantes y que, bueno, de alguna forma esta administración está reformulando, pero todavía no saben si lo que van a poner digamos, en la oferta educativa va a ser el FPB viejo o el FPB reformulado. Entonces hay mucha incertidumbre. Tú sabes que ayer hubo una movilización de parte de toda la educación, y mucha incertidumbre en las familias y mucha incertidumbre en los docentes, ¿no? Y en los estudiantes fundamentalmente porque no se sabe si va a haber continuidad educativa. Es decir, una vez que yo comencé en el primer, segundo o tercer año de algunos de estos grupos, no sé si efectivamente se va a abrir esos nuevos trayectos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente nos quedamos con un poco un sabor extraño, digamos, porque es verdad que el diálogo existe, pero lo que no están son las respuestas, ¿no? Vos mencionabas esa situación de Montes, que nosotros también fuimos en búsqueda de la información y descartaron totalmente de que se fuera a eliminar ese quinto biológico, así hubieran 6 estudiantes. Digo por esto que vos mencionás, que no es menor, que es el tema de la base que se pone por parte de las autoridades para crear un grupo, porque vos en el Parlamento hablaste, que se trata de otro programa, en este caso de la UTU, de que se estaba pidiendo una base de 30 estudiantes, lo que es mucho mayor, digamos, incluso al número definitivo que tiene que haber en cada grupo, donde lo ideal son 20, 25, como máximo también. Ahora, en el caso de Montes, ¿te viniste con una respuesta satisfactoria? Porque a nosotros lo que nos decían es, no se va a quitar nada, así hayan 3, 4, 5 o 6 estudiantes, el grupo se forma. ¿Vos te viniste con esa información, Sebastián? Mira, nosotros hicimos una exposición escrita en ese caso y estamos esperando la respuesta de las autoridades, porque eso es a nivel de secundaria. El problema es los mensajes que se dan a la interna de los centros educativos, ¿sí? Y lo que se había transmitido a los profes, porque no vamos a ir, yo no me voy a ir a Montes simplemente a ver si está lindo, ¿no? Sí. Es decir, si vamos es porque nos convocan los actores educativos. Y allí lo que se les había planteado es que este año que viene se iba a eliminar el biológico y que al año siguiente se iba a eliminar el humanista, ¿no? Porque no había estudiantes. Allí los docentes nos plantearon, bien, nosotros tenemos una lista de 8 o 9 estudiantes que quieran hacer biológico y bueno, nosotros quedamos con la tarea de averiguar. Lamentablemente nosotros todavía no tuvimos respuesta. Ojalá que así sea, sí, porque creo que lo peor que le puede pasar a los chiquilines de Montes es quedarse sin esa oferta educativa. Lo que sí nos habían planteado que no era un problema de recorte, ya que allí iban a crear otros grupos que iban a dividir los primeros y los segundos, lo cual, bueno, me parece una buena medida. Ahora, lo que no queremos es que se pierda oferta en esos lugares, porque muchas veces es la vida o la muerte para esos gurises, ¿no? Entonces, me alegro que hayan dicho, digamos, en la radio lo que de repente no le transmitieron a los docentes, ¿no? Ni a los padres, que eran los que estaban preocupados, porque fue el mensaje que se dio, ¿no? Muchas veces recuerdo un debate,
un intercambio, digamos, que tuve con Robert Silva el año pasado en Twitter, porque los estudiantes de la UTU Barros Blancos, del Liceo de Barros Blancos, habían pintado una pancarta que decía no al cierre del turno nocturno. Sí. ¿No? Entonces yo lo que le planteaba a Robert Silva, bueno, pero a ver, alguien les dijo eso, ¿no? ¿Por qué alguien se va a organizar para pintar una pancarta si esto no tiene ninguna base? Alguien dijo que algunos cursos no iban a estar y por eso pintaron lo que pintaron. No fui yo no fui a pintar el cartel, digamos, ¿no? Y en todo caso nosotros como representantes tenemos que hacernos ecos de estas demandas. En el caso del ITS, lo que preocupa es lo siguiente: estamos hablando fundamentalmente de talleres y laboratorios, ¿no? Entonces, en ese caso donde la práctica es tan importante, poner un piso de 30 no parece lo mejor, ¿no? Y lo otro, que también ocurre mucho en la educación, no digo que sea solo un problema de esta administración, pero yo lo viví con administraciones también coloradas, donde por ejemplo se arman grupos con 90 estudiantes o con 70 estudiantes, y claro, porque dicen, bueno, en realidad sabemos que van a desertar. Bueno, pero si vos ya partís de la base que no entras en el salón, ¿no? De alguna forma ya te estoy diciendo... Ya estás generando una situación que motiva la desertar. Exacto. Entonces, eso está por un lado. En el caso de ITS, no se explicitó exactamente cuál era el piso, ¿no? Lo que sí se nos dijo es, bueno, si hay inscripciones, los cursos se van a abrir. Vamos a esperar, ¿no? Porque a mí me gusta, no me gusta ser incendiario antes de que pasen las cosas. El año pasado se nos dijo que no iban a bajar los FPV y bajaron 80 grupos, y es verdad que se abrieron ciclo básico tecnológico. Es decir, para que la gente entienda, UTU tiene varias modalidades de ciclo básico, ¿no? FPV es una, formación profesional básica es una, y ciclo básico tecnológico es otra. ¿Cuál es la diferencia que tiene uno con otro? Bueno, en el caso del FPV, el trabajo es distinto, ¿sí? Y se suman educadores sociales, ¿tá? Entonces, la propuesta educativa es distinta, si bien acreditan lo mismo, ¿está bien? Sí, sí. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Bueno, los gurises que van al FPV generalmente justamente necesitan ese plus, Claro. ¿no? Necesitan ese apoyo. Entonces, si yo los envío simplemente al ciclo básico tecnológico, lo más probable es que no sostengan esa formación, ¿tá? Y si uno mira lo que pasó con los grupos de secundaria, donde también hubo una reducción muy grande, nos encontramos con el mensaje presupuestal de la rendición de cuentas, que es que aumentó el número de estudiantes por grupo. Es decir, volvimos a tener grupos superpoblados, volvimos a tener más estudiantes por grupo, que es una condición, digamos, muy necesaria para que mejore la calidad de la educación, y creo que esto está mediado por el recorte, ¿sí? Donde el recorte tiene dos aristas: por un lado el salario de los trabajadores y por otro lado la inversión por estudiante, ¿sí? Y esa inversión se traduce en menor cantidad de grupos, y eso repercute en la calidad de la educación de los chiquilines. Entonces, en estos casos está claro que hay una variable, que es la variable económica, que es la que está pesando, ¿sí? Para tomar estas decisiones, y bueno, lamentablemente los que se ven más perjudicados son los que menos pueden acceder a la educación. Y te pongo un ejemplo, porque yo decía, bueno, allí tuvimos un intercambio con Pérez, decía, bueno, nosotros ponemos en el centro de los estudiantes. Muy bien, y una administración que pone en el centro de los estudiantes de menos recursos le saca las becas, porque estos estudiantes del SEC recibían becas de INEFOC y las perdieron las becas, y las perdieron en esta administración, y como ellos 10.000 estudiantes más en todo el país. Porque ¿no? ¿Se eliminaron todos los tipos de beca o se hizo una... Las becas que recibía educación media de parte de INEFOP se perdieron, ¿sí? Esto es una de las cosas, por ejemplo, que están planteando los profesores, los docentes del SEC, ¿no? Que esas becas ya no están, y era un instrumento muy importante para estos chiquilines. Entonces, me parece que a mí no me interesa entrar, digamos, en un debate de si el Frente Amplio estuvo excelente o fue un desastre en educación, ¿no? Porque si había cosas que estaban mal antes, están mal ahora.
Ahora, las autoridades que están tomando las decisiones sobre la planificación educativa son las actuales, no son las anteriores. ¿Está bien? Entonces, nosotros como representantes tenemos que dar respuesta a estos planteos. Si en el caso de Montes se va a abrir ese grupo, realmente me quedo muy contento, porque entonces no fue en vano, ¿no? Todo el esfuerzo que hicimos con los padres, con los estudiantes, con los docentes, me alegro, y bueno, esperemos que pase lo mismo en ITS. En el caso del SEC, de los centros educativos comunitarios, ya sabemos que eso no es así, que se perdieron esos grupos, y que la propuesta que se plantea es muy distinta, porque esto, yo quiero hacer énfasis, ¿no? Es decir, las autoridades dicen, bueno, no se pierde porque es un FPV, claro, pero los resultados que tiene un programa y otro son muy distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque la población con la que trabajan es una población que necesita un apoyo, un acompañamiento, un respaldo que el FPV no les brinda en la medida que se lo brinda el centro educativo comunitario, ¿sí? Que son centros justamente que trabajan mucho con la personalización de la educación, ¿no? Que tienen un programa que les permite un conocimiento muy profundo de sus estudiantes y bueno, y acercar, digamos, que en definitiva lo que termina logrando a esos estudiantes al sistema educativo formal. Bien. Eso entonces ya de alguna manera Pereira dejó bien asentado que va a desaparecer ahora dentro, que ya se ha tomado la decisión política de hacerlo. Dentro de las posibilidades que hay visualizando el año lectivo 2022, ¿qué es lo que te planteas vos además como legislador y que se está manejando en la interna del Frente Amplio para, bueno, tratar de que no se sigan tomando este tipo de decisiones? Bueno, el problema es que acá hay macropolíticas que están afectando todo lo que está pasando, ¿no? Uruguay es el país de América Latina que tiene peor desempeño económico en relación a la pandemia, ¿no? Es decir, somos el único país de América que no logró tener los niveles económicos pre-pandemia. Y eso está vinculado a dos aspectos. Por un lado, lo que es la política de inversión del gobierno. Es una política que justamente recorta las inversiones a nivel público, ¿no? Y ahí hay varios aspectos, pero fundamentalmente todo lo que son las inversiones en las empresas públicas, OCE, UTE, ANCAP, Antel, y todo lo que es la inversión en el campo del Estado propiamente dicho, ya llamémosle todo lo que es educación, salud y obras públicas, ¿está bien? Por otro lado, el otro aspecto que está afectando gravemente y que de hecho en estos días con sorpresa vimos cómo había sectores económicos que acordaban subas salariales y el gobierno votaba en contra, ¿no? Y eso es lo que está pesando hoy en la cuestión económica, ¿no? Es decir, la depresión del ingreso de las familias, provocada por un lado por la política salarial que tiene el gobierno, es una política en donde los que están llevando la carga, los que están llevando el peso de la crisis son los trabajadores y la familia de los trabajadores. Entonces, nuevamente tuvimos un año en donde perdimos salario, ¿sí? Entonces, si vos no tenés salario y no tenés inversión, la economía no va a levantar. ¿Y por qué digo esto? Porque para todas estas políticas, ¿sabes? Para las políticas de salud, para las políticas de educación, para las políticas de vivienda, obviamente que se necesitan recursos, ¿sí? Y esos recursos, ¿dónde se establecen? En el presupuesto quinquenal. Y nosotros tuvimos un presupuesto quinquenal que recortó en todas estas áreas, que recortó en ciencia, que recortó en vivienda, que recortó en salud, y capaz que pasó un poquito desapercibido porque estamos todavía saliendo, ¿no?, de esa pandemia. Pero en definitiva nosotros, obviamente el año que viene tenemos un mojón muy importante que es el referéndum, ¿sí? Y de lo que se trata desde nuestro punto de vista es de alguna forma empezar a revertir estas políticas que están en contra de las grandes mayorías. Pero no estoy hablando en abstracto, vamos a cosas concretas, ¿no?, que hoy están pasando en Canelones, que están pasando en todo el país. La falta de medicamentos en las policlínicas, ¿sí? Hoy tenemos un montón de policlínicas, por ejemplo, algunas que estuvieron un año cerradas, cuando ya se podrían haber abierto, caso de la del Paso Carrasco, que se abrió esta semana, pero estuvo un año para abrirse, ¿no?
Y después muchas policlínicas en todo el departamento de Canelones que permanecen cerradas la mayor parte del día. Y cuando abren, ¿qué le pasa a los usuarios? Van a buscar medicamentos y esos medicamentos no están. Y no sé si escuchaste a Cipriani que dijo, no, es un problema de gestión. No, no es un problema de gestión. Es un problema de falta de recursos. Porque lo que hizo el Partido Nacional fue lo que nos decían sistemáticamente en la rendición de cuentas. No, hay que bajar el costo del Estado un 10% de los gastos de funcionamiento. Muy bien. ¿Qué pasa cuando vos sacás los gastos de funcionamiento? Bueno, lo primero que se recorta son los medicamentos. ¿Está? Entonces, la falta de medicamentos es consecuencia de una decisión política. Y están faltando medicamentos de todo tipo. Inclusive, te digo más, Cecilia, están presionando a los médicos para que no receten determinados tipos de medicamentos. ¿Sí? Porque saben que no los compraron, que no están en farmacia. Y esto es un problema que está afectando directamente a las personas que somos usuarios de salud pública, de ACE. ¿Está bien? Entonces, para nosotros, el año que viene es un año clave para que el gobierno dé un giro a sus políticas. Porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es poner toda la esperanza en lo que ha llamado los Maya Oro, ¿no? Fíjate qué ha pasado. Este año, entre el año pasado y este año, aumentaron las reservas de uruguayos en el exterior en $5.000 millones de dólares. ¿Sí? Este fue el año que vendimos más carne de la historia del Uruguay. O sea, habría que ir allá al 2006. Vendimos 50% más carne que el año pasado. 2.600 millones de dólares de exportaciones. ¿Tá? ¿Qué pasó con los trabajadores? O sea, en un año en donde los Maya Oro hicieron muchísima plata. Perdimos salario, ¿no? Entonces, ese famoso derrame que los economistas, sobre todo liberales, siempre hablan, no llegó, ¿no? Entonces, el año que viene es clave para cambiar eso, para fortalecer las políticas desde el Estado para generar empleo. Porque hasta ahora, si seguimos como estamos hasta ahora, y esto lo están diciendo, por ejemplo, algunos economistas como Gabriel Odone o Javier Daedo, ¿no? Algunos de ellos ni siquiera, digamos, frente amplistas, donde si seguimos por este trice y vamos a seguir estando mal, ¿no? Es decir, hay un desempleo galopante, tenemos la soya, la gente comiendo la soya, tenemos más de 2.000 empresas que cerraron, el aumento de la pobreza, el aumento de las personas en situación de calle. No es que nosotros estamos pintando un cuadro, esto es lo que dicen los números oficiales. Sebastián, me quiero volver a esto que vos mencionabas, porque está atravesando todo lo que mencionas, y es el tema de las políticas en cuanto a las empresas públicas, cómo se están concibiendo, qué tipo de inversión se está haciendo, que ha cambiado la concepción. Y ayer el senador Nifuri hablaba de cierta hipocresía en lo que tiene que ver con el discurso del Frente Amplio, poniendo como ejemplo el Ante la Arena, y decía, al final viven hablando de que nosotros desmantelamos las empresas públicas, etcétera, y ellos hicieron un Antel Arena que está privatizado, lo hicieron a través de la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos y lo privatizaron por muchísimos años. Es más, le estamos pagando $35.000 por mes, estamos teniendo déficit con esta empresa que ellos quieren defender de alguna manera, señalando entonces esto de la hipocresía respecto de lo que es el discurso sobre las empresas públicas y lo que es la realidad de la gestión del Frente Amplio. A ver, es paradójico que Nifuri diga eso cuando él votó la LUC, ¿no? Y la LUC, ¿qué permite, entre otras cosas? Que se vendan las acciones de las empresas como Duxa, las empresas como República FAB, que tiene el ahorro de miles de uruguayos, ¿sí? Todas las que son las empresas públicas en el derecho privado, ¿sí? ¿Y quiénes van a comprar esas acciones? No creo que sean los trabajadores, ¿no? Y eso sí es una privatización. ¿Por qué? Porque en definitiva las ganancias que van a surgir de esas empresas ya no van a ir en su caso a ANCAP o en su caso al Banco República para después financiar, por ejemplo, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales. No, van a ir a los capitalistas. Entonces,
ahí hay una gran chicana, digamos, de parte del senador, porque en definitiva la gestión sigue estando en manos de Antel, y las ganancias que dé el Antel Arena, sí, obviamente no podemos medir el funcionamiento de Antel Arena en la pandemia, ¿no? Es una cosa evidente, pero hay un retorno que genera la Antel Arena tanto a nivel urbanístico, a nivel digamos de lo que es el entorno de su construcción, de la ciudad, obviamente, de Montevideo, de la capacidad de recibir espectáculos internacionales y del retorno desde el punto de vista económico para Antel, que es gigantesco, ¿sí? Y es para la empresa que, bueno, no me gustaría entrar en ese terreno, pero los que quisieron vender Antel claramente no fuimos nosotros, ¿no? Fueron los blancos en la década del 90 y bueno, el pueblo les dijo no y no la pudieron vender como ellos hubieran querido. Pero lo que están haciendo hoy del gobierno son todas políticas para favorecer al sector privado, particularmente en telecomunicaciones. Entonces, acá hay una gran hipocresía, porque la portabilidad numérica que hoy Antel la está implementando, es decir, que cada uno pueda pasarse de una empresa a otra manteniendo el número, lo cual además ya está vetusto, solo Antel lo está haciendo. Si vos te querés pasar de Claro a Antel no podés, ¿no? Y los que han luchado, digamos, para entregarle la fibra óptica de Antel a las empresas privadas son los blancos, fundamentalmente los arreglistas. Y los que han luchado para entregarle, por ejemplo, lo que es a los cables del interior las señales para vender internet, también son los arreglistas. Entonces, sistemáticamente las políticas de este gobierno, no solo porque se ha reducido enormemente la inversión de Antel, ¿está? Porque todos estamos viendo una caída en la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque Antel tendría que haber hecho determinadas inversiones en estos 2 años que no hizo, ¿sí? Y obviamente, en la medida que uno no hace esas inversiones, el servicio se resiente. Podríamos hablar de UTE, podríamos hablar de OCE, podríamos hablar de cualquiera de las empresas que se están viendo situaciones parecidas, ¿tá? Lamentablemente, hoy las empresas públicas han bajado muchísimo su inversión, y lo que no entiende el herrerismo, es que ese es el motor, ese es uno de los motores fundamentales de la economía. En un año donde no tuvimos turismo, en donde prácticamente no hubo actividad cultural, en donde el sector gastronómico sufrió muchísimo, tampoco hubo inversiones en las empresas públicas, ¿no? Y esa mirada, que es una mirada profundamente también ideológica, ¿no? Que tiene una base, digamos, liberal, que va en contra de la actividad del Estado, bueno, se traduce en estas políticas. Y lamentablemente que se confunda eso, y que se quiera confundir diciendo que nosotros privatizamos la Antel Arena, bueno, habla más de quien lo dice. Sebastián, ya para despedirte, agradeciéndote como siempre este rato aquí en Radio Continental, preguntarte, bueno, ¿cómo te preparás, digamos, y cómo estás viendo el panorama previo a las elecciones dentro del Frente Amplio, ya los primeros días de diciembre, y puntualmente aquí en el departamento de Canelones, donde hay 4 candidatos, dos damas y 2 caballeros? A ver, sí, nosotros estamos, bueno, haciendo una campaña con Óscar Amigo, con Fernando Pereira. Es una instancia de reafirmación frente amplista. Queremos que los frente amplistas y las frente amplistas se arrimen a votar. De alguna forma, la campaña por el sí también está mezclada, ¿no? Estamos haciendo, digamos, un poco las dos cosas al mismo tiempo. ¿Tá? Pero sin duda que en primer lugar es la primera elección que hace el Frente Amplio fuera del gobierno, ¿no? Lo cual cambia muchísimo lo que es la coyuntura. El Frente Amplio tiene que renovarse todo lo que son sus cuadros de dirección a nivel nacional, a nivel departamental. Las elegimos hace ya más de 6 años, ¿no? Entonces hay obviamente allí un desgaste. Y bueno, nosotros creemos que Fernando a nivel nacional, con todo lo que es su trayectoria en el campo social, es un enorme candidato, es un enorme capital que tiene el Frente Amplio. Y en Canelones, bueno, el compañero Óscar Amigo. Óscar fue delegado del comité de base, fue delegado del plenario, fue electo plenario nacional por las bases también del Frente. Hoy es diputado por el MMP, pero realmente tiene un apoyo muy grande
más de 15 sectores dentro del Frente Amplio, dentro de lo que es Fuerza Renovadora, lo que es los compañeros de Asamblea Uruguay, el PVP, el Abrazo, ¿no? Bueno, todos los grupos que acompañan el sublema de la 609, es decir, el PCT, bueno, realmente estamos muy contentos por el apoyo que ha recibido Oscar y lo que estamos haciendo es, en la medida de lo posible, en mi caso, con limitantes que antes no tenía, Sí. Pero bueno, recorriendo el departamento y buscando que los frente amplistas y los frente amplistas, más allá de si votan a 609, más allá de si votan o no a Oscar Amigo, que sobre todo que vayan a expresarse con su voto a los comités de base. ¿Se empieza a pensar en un candidato departamental teniendo ya claro que Orsi no va a estar disponible, digamos? Bueno, a ver, evidentemente, ¿no? En política esas cosas siempre ocurren. Uh-huh. Ahora estamos, digamos, en otra etapa, pero bueno, cuando llegue el momento de discutir esas cosas, las conversaremos, las discutiremos en el Frente Amplio de Canelones y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, todavía estamos un poquito, me parece, en otro, tenemos objetivos, digamos, a corto plazo muy importantes, como la elección y el referéndum, y bueno, creo que hay que transitar por esas cosas y luego ir analizando qué deparará el futuro, ¿no? Realmente las cosas que están pasando a nivel social son muy grandes y son las que nos están ocupando hoy. Ahora, Sebastián, en términos generales, vos sos de los que entendés que puede ser muy saludable una multiplicidad de candidatura o una candidatura única departamental. ¿Lo tenés claro? ¿Lo tenés decidido? Yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Diría el Pepe, si me sirve voy, si no, no. Es decir, nosotros, por ejemplo, con Marcos tuvimos una primera elección que era Marco y Galo. Sí. Y creo que en el contexto fue correcto, ¿no? Luego Marcos creció muchísimo, hizo una gran gestión y bueno, al final en la segunda instancia fue electo como candidato único. Uh-huh. Pasó algo muy parecido con Yamandú, ¿no? Donde tuvimos a Yamandú y a José Carlos Maía y en la primera elección y en la segunda fue Yamandú solo. Probablemente no hay una figura hoy como Yamandú en el departamento, ¿no? Uh-huh. Es decir, alguien que logre reunir bajo a todas las sensibilidades, llamémosle, del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, probablemente que allí la posibilidad de que haya varios candidatos o candidatas es muy cierta y me parece que no la descarto, al menos por razones ideológicas, digamos, uh-huh. o de principios, ¿no? Uh-huh. Me parece que el Frente Amplio tiene un montón de compañeros y compañeras valiosas en la gestión, en diferentes ámbitos, y bueno, y tendremos que buscar un punto común en donde todos los que estamos dentro del frente nos sintamos representados, y eso es a lo que vamos a apuntar en la gestión y en definitiva a fortalecer lo que han sido estos años de gestión con Yamandú, con Marcos y bueno, con todos los compañeros que han transitado por la gestión. ¿Has manejado la posibilidad de ser candidato, Sebastián? Bueno, yo estuve en la gestión municipal, sí. Fui director de Juventud. Sería muy... no diría la verdad, sino diría que realmente para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y el cambio a ser parlamentario es muy grande porque las dinámicas son distintas. Y bueno... Hoy no lo sé, habría que conversar mucho y verlo con los compañeros y las compañeras, pero bueno, ya te digo, hoy estamos pensando en estas cosas, son las que nos están preocupando y llegado el momento lo discutiremos y lo veremos. Sebastián, te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental, que tengas una gran jornada y seguiremos en permanente contacto. Un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias Cecilia por el llamado y a las órdenes. El abrazo enorme. Era el diputado canario Sebastián Sabini hablando de